Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Esta transmisión es para compartir contigo alguna reflexión bíblica para antes de dormir. Y la que hoy quiero transmitirte se encuentra en el capítulo 1 de Génesis y es el cuarto día de la creación, en el cual dijo Dios que haya lumbreras en el firmamento para separar el día de la noche, distinguir las estaciones y señalar los días y los años. Que luzcan en el firmamento y así alumbrar la tierra. Y así sucedió. Hizo Dios los dos grandes astros, el astro mayor para regir el día y el menor para regir la noche. También hizo las estrellas. Y si tú te estás preguntando cómo era posible que hubiera días anteriores a la fecha en la que se creó el sol, la luna y las estrellas, pues déjame decirte que simplemente no estás entendiendo el libro de Génesis. El libro de Génesis, en particular el capítulo 1, no es un relato ni geológico ni historiográfico sobre la formación del mundo. Ese no es su objetivo. Génesis 1 es un relato mitológico que tenía como propósito brindar un canto de esperanza para el pueblo que se encontraba cautivo en Babilonia en el siglo V antes de Cristo. Y todo lo que encontramos en este relato, el tránsito del caos al orden, no es otra cosa que un canto de esperanza que culmina con el Shabbat o el día de reposo, como la esperanza de que algún día ese pueblo cautivo en Babilonia nuevamente pudiera celebrar el Shabbat. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre que en el día cuarto aparezca el sol y la luna y que sin embargo antes de la creación del sol y de la luna ya hubiera día y hubiera noche. Sin duda, desde nuestra perspectiva copernicana, moderna, respecto de cómo funciona el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y el modelo heliocéntrico que hoy tenemos del sistema solar, esto resulta un disparate. Pero claro, eso si tratas de leer un texto semítico muy antiguo a partir de tu óptica contemporánea. Este pasaje lo que nos está revelando es un aspecto bastante interesante de la cosmología del pueblo semítico, cómo veían ellos el universo. Para el libro de Génesis, como para el pueblo semítico, el sol no era la causa del día, ni la luna era la causa de la noche, únicamente eran sus señales. La luz del día y la de la noche procedía incluso de otro lugar. Por eso, antes que se creara el sol y la luna, pudieron haber pasado 3 días con sus tardes y sus mañanas, porque lo que alumbra el mundo para el pensamiento semítico no es el sol. En última instancia, podemos suponer que lo que alumbra el mundo desde el pensamiento semítico no es otra cosa que Dios. Y el sol y la luna son únicamente las señales de esos fenómenos meteorológicos. Y bueno, estrictamente hablando, ya con nuestra perspectiva actual, ciertamente no pudiéramos decir que el sol es la causa del día y que la luna es la causa de la noche, porque el sol no existe para darnos día y la luna no existe para darnos la noche. El sol y la luna son únicamente astros que se encuentran en nuestro universo, que nos han sido formados para nosotros. ¿Se dan cuenta? Decir que el sol causa el día y que la luna causa la noche, aún en nuestra época contemporánea, no es otra cosa que un egoísmo antropomórfico, como si el sol existiera para darnos la luz y la luna existiera para alumbrar la oscuridad. Y pues realmente no. Ha dado la casualidad, ha dado la fortuna o el azar de que ahora
podamos vivir en esta tierra con las condiciones geológicas y climatológicas que tenemos y que cada 24 horas la tierra gire sobre su propio eje. Pero eso ha sido por el azar, no ha sido creado ni diseñado para nosotros, hablando científicamente. En última instancia, por lo tanto, lo que causa el día y la noche no es el sol ni la luna, sino el movimiento de rotación de la Tierra. Así es que no es un disparate tan grande lo que aquí nos está diciendo el libro de Génesis. Y a fin de cuentas, su propósito, insisto, no es darnos una comprensión geológica ni histórica de cómo se formó el mundo, sino únicamente decir que Dios, en esta creación que realizó, utilizó como señal del día al sol y como señal de la noche la luna. Es decir, el sol y la luna en Génesis 1, antes que ser astros, son marcajes semióticos de la comprensión del tiempo humano. Y lo interesante es que el día de hoy el sol y la luna tienen la misma función. Insisto, el sol no existe para nosotros, la luna no existe para nosotros. Nosotros, como seres humanos, desde nuestra perspectiva cognitiva que tenemos, utilizamos el sol para reconocer el día y la luna para reconocer la noche. Es decir, para nosotros, seres humanos del año 2021, el sol y la luna sirven exactamente para lo mismo que les servía a el pueblo hebreo en el siglo V antes de Cristo, como marcaje semiótico de la temporalidad cotidiana. ¿Se dan cuenta? Quizá la diferencia entre nuestra perspectiva científica y la imaginación mitológica del pueblo de Israel no sea tan grande. Buenas noches.